María E. Díaz, ¿cuál es su relato sobre lo que está pasando con Ciudadanos a la luz del asunto en Murcia? A ver, tampoco creo que sea demasiado difícil, ni creo estar siendo especialmente profundo en cuanto a la percepción política del tema. Ciudadanos es un partido que surge como oponente, entre comillas, liberal del independentismo catalán. Surge como un partido españolista, ya sabes que todo nacionalismo es malo, igual el nacionalismo español que el nacionalismo catalán, siempre lo he dicho, pero como soy antinacionalismo catalán, la gente siempre le resulta muy fácil decir que soy nacionalista español y ya con eso se quita de problemas. Bueno, Ciudadanos se ubica en el centro y se ubica en el centro como un partido liberal social que asume el liberalismo social y tiene rasgos económicos más conservadores. Asume un progresismo social y un liberalismo económico, creo que es más claro decirlo así, un progresismo social y un liberalismo económico, un liberalismo social al estilo, a la antigua usanza, con el que puede incluso entrar en acuerdos clarísimos con el Partido Socialista Obrero Español, de eso no hay la menor duda. Cuando se propuso el gobierno con Ciudadanos, yo voté a favor del gobierno de Ciudadanos. Muchas personas dentro del Partido Socialista no lo quisieron hacer. Pero yo creo que era la excelente opción. Pero viene primero que nada viene un problema personal que nunca entendí, que no creo que nadie haya entendido todavía, entre Rivera y Sánchez. Cuando Rivera dice con Sánchez no, o sea, no dice no con el Partido Socialista, no voy a pactar con el Partido Socialista, dice no voy a pactar con Sánchez. Y eso deja la idea de que hubo algún enfrentamiento, algún diferendo grave a nivel totalmente individual, a nivel totalmente personal, que lleva a que Rivera asuma una posición demasiado radical que lo va empujando hacia la derecha. Esto, junto con la presión de Vox, hace que Ciudadanos se mueva a la derecha. Cuando se mueve tanto a la derecha, que es igual que el PP, ¿tú con quién te vas? ¿Con el original o con la imitación? Te vas con el original. Entonces los votantes de Ciudadanos, que eran medianamente progresistas, fueron con el PSOE, pero la mayoría de los que eran de derecha, pero se querían sentir más centristas, a la hora de ver que el Ciudadanos era igual al PP, pues han pasado al PP, y los políticos del Ciudadanos están pasando al PP. Yo creo que Ciudadanos está condenado a la muerte política, como UPyD, como UCD y como otras organizaciones que han nacido con un intento de ser el punto intermedio entre la democracia cristiana extrema del PP y la socialdemocracia del PSOE. Yo creo que están condenados a la muerte, pero es un esperpento, porque podían haber gobernado, es que eso es lo que más risa me da, podían haber gobernado con el PSOE y haber logrado una serie de avances importantes en lo social, aunque hubiera que pelearse en lo económico todos los días y tirarse los tratos a la cabeza. Por lo menos estoy seguro que no hubiera sido un partido que habría estado haciendo oposición desde el gobierno constantemente y viendo cómo traicionar a su socio de gobierno, que es lo que ha hecho con enorme eficacia Podemos, ¿no? Pero bueno. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.